Vive la economía. Negocios Televisión. Cuatro menos 8 minutos era el día clave, el día preparado en el calendario para ver qué iba a suceder con la economía. Ya está aquí, quedan 8 minutos para que en Jackson Hole hable Jerome Powell y marque las claves que puede marcar ya, que puede dar el camino a la economía, cómo va a seguir el tapering. Todas las preguntas que hemos vivido en los últimos meses hoy van a empezar a tener respuesta clara. Nos van a acompañar durante esta comparecencia José Luis Cava. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Es un placer estar aquí y compartir la intervención de Powell con vosotros. Y también está con nosotros Francisco Quintana. Francisco, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? José Luis, decías en los minutos previos, cuando estábamos todavía en el backstage de esta emisión, te molesta el título directamente, ¿no? El título es ofensivo, pero muy ofensivo. ¿Cómo se puede titular una charla en la que interviene el FED, política macroeconómica en una economía desigual, cuando todos sabemos que el Banco de la Reserva Federal es el sheriff de los ricos, ha sido el causante del agravamiento de la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza? Hemos visto cómo los ricos con el Banco de la Reserva Federal se han hecho mucho más ricos y tratan de ser cool diciendo que titulan el discurso de la cumbre de Jackson Hole o el simposio de Jackson Hole diciendo que política macroeconómica en una economía desigual. Mire, de verdad, yo me vas a permitir que empiece diciendo que a ver si nos liberan de este politburó, porque son unos carazules. ¿Me explico bien? ¿Cómo se puede titular así una conferencia? Cuando eres el causante de la desigualdad, cuando hemos visto que los ricos son los más ricos, apoyados por el Banco de la Reserva Federal. Francisco Quintana, ¿qué esperas de esta comparecencia que vamos a ver enseguida? Es la que estábamos esperando desde hace meses, pero ¿qué va a salir de Jackson Hole? Yo sinceramente espero poco. Espero poco porque cualquier alternativa, si realmente se pusiera encima de la mesa un plan claro para actuar ya o para posponer mucho la actuación, sorprendería a los mercados, y veo muchísimo miedo entre los banqueros centrales de todo el mundo, y en particular en Europa y en Estados Unidos. Y no creo que estén dispuestos a dar sorpresas. Entonces han ido construyendo poco a poco un consenso de mercado, y el consenso de mercado es que hoy vamos a ver poco. No van a negar la mayor, van a repetir lo que se ha dicho y quizás dar alguna pista acerca de confirmar que dentro de un mes se anunciará el recorte. Eso sería lo esperable, y cualquier alternativa sería una sorpresa, y hay mucho miedo a las sorpresas. José Luis, octubre puede ser la fecha que marque Jerome Powell en los próximos minutos. Vamos a ver, yo lo que estamos centrándonos mucho la atención en el tapering, y yo quería hablar de dos tapers, ¿de acuerdo? En primer lugar, estoy totalmente de acuerdo al decir que no esperamos mucho por una razón del tapering del Banco de la Reserva Federal, por un motivo evidente. Todos sabemos que los repos inversos, los bancos están invirtiendo en repos inversos casi $1 billón, es decir, que les sobra dinero. Podemos decir que la economía sobra $1 billón. Y sin embargo, Powell sigue metiendo 120.000 millones al mes, que sinceramente no entiendo, no sé para qué sirve, ¿de acuerdo? No sé para qué sirve, porque por un lado lo mete y por otro lo saca. Pero a mí hay otro tapering. Bueno, además hoy hay que tener en cuenta otro factor, que hoy, aunque no se dice, expira aproximadamente el 20% del open interest de opciones. Por lo tanto, se ha abierto una ventana para que se produzca un movimiento. Luego, el tapering tiene menos importancia, la expiración de contratos de opciones, el 20% del open interest, sí tiene más importancia, y luego hay una cosa de la que nadie habla y que a mí me llama más la atención, ya lo que tenemos que tener en cuenta. El Tesoro de los Estados Unidos se ha quedado sin dinero, tiene unos 300.000 millones. Si van a seguir gastando, va a necesitar emitir pagarés. El problema que tienen es el techo de deuda, que en octubre o noviembre empezarán a negociar. Montarán un lío, dirán que no se ponen de acuerdo, aunque están de acuerdo, y se lo ampliarán. Entonces, cuando el Tesoro de los Estados Unidos venda pagarés del Tesoro,
¿de acuerdo?, y retire liquidez del sistema, ese tapering sí que es importante. ¿Por qué? Porque tendríamos 500.000 millones aproximadamente que quitarían de la liquidez del sistema. Y entonces Powell va a ser hoy muy cauteloso. Además, si anuncia un tapering, que yo creo que va a tratar de evitar decirlo o incluso retrasar su entrada en vigor, me explico bien, el FED ya ha aprobado 2 líneas de financiación por si hay necesidades de liquidez. Por lo tanto, el tapering de hoy va a ser muy tranquilo. Si lo anuncia, si dice algo, va a ser una cosa muy limitada. Yo creo que lo va a retrasar, no va a ser en el tercer trimestre, y yo creo que vamos a ver un Powell cauteloso. Ahora bien, si se sale de la cautela, entonces sí tendremos un movimiento en un sentido o en otro. Pero vamos, yo creo más que nada, estamos viendo lo que está pasando ahora en el SP500, y el SP500 se ha ido a recibir a Powell en la zona de resistencia del 4.485, 4.500. Esa es una resistencia muy importante que no la debería perforar. Luego el mercado está recibiendo a Powell en la parte alta del movimiento lateral, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo reacciona. Yo creo que se va a ir a la parte baja. Y ya en función de cómo vaya reaccionando, pues le comento yo en directo cómo veo el comportamiento de los SP500. Francisco, ¿tú ves que puede haber un movimiento? Francisco, ¿tú ves que puede haber un movimiento de hasta un 10%, como se venía comentando en las últimas horas? Depende de lo que diga Jerome Powell. Si nos quedamos dentro de los parámetros de los que estaba hablando José Luis y que mencionaba yo antes, no lo creo. Pero es verdad que se está hablando de ese movimiento del 10%. Y también es verdad que los anuncios de tapering, de recortes de los programas, han sido históricamente han tenido reacciones mucho más fuertes de las que se esperaban. Las respuestas han sido muy virulentas por parte de los mercados. Llevan mucho tiempo con un chute de, digamos, metadona en el brazo los inversores, y no es sencillo digerir la noticia de que se va a retirar. Pero en principio se ha hecho un trabajo ímprobo de anunciar, de preparar psicológicamente a todos los actores del mercado para esta retirada, que tiene que venir en algún momento. No tiene mucho sentido, ¿no? Cuando se miran los números macro y de Estados Unidos, la idea de que pudiéramos mantener estos 6 meses más, por ejemplo, ¿no? Entonces, en general, todo el mundo ya ha aceptado que va a ocurrir en el próximo trimestre, y esa reacción del 10% solo tendría en teoría que verse si se saliera de estos parámetros. Queda apenas un minuto para las 4 de la tarde, en la que está previsto que Jerome Powell, y suele ser bastante puntual, aparezca para esa conferencia, para esa charla en la que está previsto también que pueda haber preguntas por parte de distintos actores, pero también distintos analistas y demás que puedan empezar a preguntar, que puedan empezar a dar cuestiones clave de lo que va a suceder hoy en esa comparecencia. Vamos a ver si también podemos, ustedes ya parece que en pantalla están viendo esa pantalla o esa cabecera que ha puesto Jackson Hole. Empezamos a escucharlo además. Vamos a ver si empezamos a ver los primeros movimientos en Jackson Hole sobre esa comparecencia de Jerome Powell. Vamos a escucharla y vamos comentando mientras. After hosting a virtual conference last year, it was our hope that we could convene in person this week. And that seemed a reasonable plan before local health conditions changed. I regret the inconvenience of this last-minute pivot to a virtual format, and want to express my thanks to our partners at the Jackson Lake Lodge and many others in the Jackson Hole area for working with us for months to make preparations and accommodations. So virtually, we will open the program today with our first speaker, Fed Chairman Jay Powell, whose remarks will be broadcast to the public. Following that, the remainder of the program, titled Macroeconomic Policy in an Uneven Economy, will continue for invited guests. As always, the full agenda and each of the papers presented will be posted at our public website, kansascityfed.org, and a transcript of the symposium will be made available after the event. Now, it's my distinct honor to welcome Federal Reserve Chairman Jay Powell. Chairman Powell, I want to thank you for your flexibility in these circumstances. The virtual floor is yours.
Thank you, Esther, and good morning. 17 months have passed since the U.S. economy faced the full force of the COVID-19 pandemic. This shock led to an immediate and unprecedented decline, as large parts of the economy were shuttered to contain the spread of the disease. The path of recovery has been a difficult one, and a good place to begin is by thanking those on the front line fighting the pandemic. The essential workers who kept the economy going, those who have cared for others in need, and those in medical research, business, and government who came together to discover, produce, and widely distribute effective vaccines in record time. We should also keep in our thoughts those who have lost their lives from COVID, as well as their loved ones. Strong policy support has fueled a vigorous but uneven recovery, one that is, in many respects, historically anomalous. In a reversal of typical patterns in a downturn, aggregate personal income rose rather than fell, and households massively shifted their spending from services to manufactured goods. Booming demand for goods and the strength and speed of the reopening have led to shortages and bottlenecks, leaving the COVID-constrained supply side unable to keep up. The result has been elevated inflation in durable goods, a sector that has experienced an annual inflation rate well below zero over the past quarter century. Labor market conditions are improving but turbulent, and the pandemic continues to threaten not only health and life, but also economic activity. Many other advanced economies are experiencing similarly unusual conditions. In my comments today, I will focus on the Fed's efforts to promote our maximum employment and price stability goals amid this upheaval, and suggest how lessons from history and a careful focus on incoming data and the evolving risks offer useful guidance for today's unique monetary policy challenges. The pandemic recession, the briefest yet deepest on record, displaced roughly 30 million workers in the space of 2 months. The decline in output in the second quarter of 2020 Ahí está el apunte que was comentaba twice Francisco sobre el empleo. Sigue before profundizando en ello. But the pace of the recovery has exceeded expectations, with S&P 500 output se acerca surpassing its al previous peak after only 4.500. 4 Está quarters, subiendo con fuerza. less than half the time required following the Great Recession. As is typically the case, the recovery in employment has lagged that in output. Nonetheless, employment gains have also come faster than expected. The economic downturn has not fallen equally on all Americans, and those least able to shoulder the burden have been hardest hit. In particular, despite progress, joblessness continues to fall disproportionately on lower wage workers in the service sector and on African Americans and Hispanics. The unevenness of the recovery can further be seen through the lens of the sectoral shift of spending into goods, particularly durable goods such as appliances, furniture, and cars, and away from services, particularly in-person services in areas such as travel and leisure. As the pandemic struck, restaurant meals fell 45%, air travel 95%, and dentist visits 65%. Even today, with overall GDP and consumption spending more than fully recovered, services spending remains about 7% below trend. Total employment is now 6 million below its February 2020. Los que apoyaban la idea de que debería continuar el apoyo, el programa de que no se debería retirar, era la idea de que ahora se está creando presión sobre los salarios y esto está ayudando a las capas más pobres de la sociedad. Y es una manera de reducir la desigualdad que José Luis mencionaba, que ha creado este programa de actividad. Entonces, para nada es paralelo, ¿no? Los billones que se han creado entre las capas más ricas comparada con la pérdida de poder adquisitivo en las capas más pobres, pero se considera que si se continúa ahora sería una manera de reducir esa desigualdad. Given the ongoing upheaval in the economy, some strains and surprises are inevitable. The job of monetary policy is to promote maximum employment and price stability as the economy works through this challenging period. I'll turn now to a discussion of progress toward those goals.
Importante que no The nombras outlook for inflación, the labor estabilidad market y has empleo. brightened considerably in recent months. After faltering last winter, job gains have risen steadily over the course of this year and now average 832,000 over the past 3 months, of which almost 800,000 have been in services. The pace of total hiring is faster than at any time in the recorded data before the pandemic. The levels of job openings and quits are at record highs, and employers report that they cannot fill jobs fast enough to meet returning demand. These favorable conditions for job seekers 6% de should paro en help the Estados economy Unidos. cover the considerable 6 millones de personas aún no han vuelto al mercado de empleo en Estados Esa es la Unidos. clave. has declined to Eso es lo único que, 5.4%, digamos, que a les post-pandemic impide low, hacer ya el tapering. No se sabe dónde están esos and the trabajadores. reported rate understates the amount of labor market slack. Long-term unemployment remains elevated, and the recovery in labor force participation has lagged well behind the rest of the labor market, as it has in past recoveries. With vaccinations rising, schools reopening, and enhanced unemployment benefits ending, some factors that may be holding back job seekers are likely fading. While the Delta variant presents a near-term risk, the prospects are good for continued progress toward maximum employment. Turno para el The rapid coronavirus ahora, reopening ¿no? of the economy Hablar has ya de brought cómo ha a sharp afectado. run-up in inflation. Te dice que está siendo importante, pero no lo suficiente como para desencarrilar la economía americana. Está siendo muy equilibrado el discurso, en mi opinión. No se está saltando nada y está destacando los puntos tanto a favor como en contra de mantener las ayudas. Es muy cauteloso este hombre, ¿eh? Businesses and consumers widely report upward pressure on prices and wages. Inflation at these levels is, of course, a cause for concern. But that concern is tempered by a number of factors that suggest that these elevated readings are likely to prove temporary. This assessment is a critical and ongoing one, and we are carefully monitoring incoming data. The dynamics of inflation are complex, and we assess the inflation outlook from a number of different perspectives, as I will now discuss. The spike in inflation is so far largely the product of a relatively narrow group of goods and services that have been directly affected by the pandemic and the reopening of the economy. No hay cambio de tono en la valoración de la inflación. La posición de la Fed siempre ha sido esto es algo temporal y se debe a un número de productos muy limitados, en particular billetes aéreos, coches usados y energía. Y está manteniendo esa posición, no hay cambio. In addition, some prices, for example, for hotel rooms and airplane tickets, declined sharply during the recession and have now moved back up close to pre-pandemic levels. The 12-month window we use in computing inflation now captures the rebound in prices, but not the initial decline, temporarily elevating reported inflation. These effects, which are adding a few tenths to measured inflation, should wash out over time. We consult a range of measures meant to capture whether price increases for particular items are spilling over into broad-based inflation. These include trimmed mean measures and measures excluding durables and computed from just before the pandemic. These measures generally show inflation at or close to our 2% longer-run objective. We would be concerned at signs that inflationary pressures were spreading more broadly through the economy. We are also directly monitoring the prices of particular goods and services most affected by the pandemic and the reopening, and are beginning to see a moderation in some cases as shortages ease. Used car prices, for example, appear to have stabilized. Indeed, some price indicators are beginning to fall. If that continues, as many analysts predict, then used car prices will soon be pulling measured inflation down, as they did for much of the past decade.
Está usando muchísimo tiempo y energía y detalle en explicitar que la inflación no es un problema. Lo ha repetido ya 4 veces desde diferentes ópticas y ángulos y se están posicionando de una manera muy fuerte. Yo ahora mismo, si tuviera que adivinar el resultado final del partido, diría que incluso se podría posponer el programa de recortes, porque está usando mucha energía en decir no tenemos un problema de inflación, no hay prisa en ponerle los frenos a la economía. A día de hoy, en este momento. El SP está contentísimo. El SP está en 4.500, superándolo un poquito, con lo cual no descuenta ninguna sorpresa ni descuenta absolutamente nada. Exacto, cualquier IBEX anuncio 35 también en positivo, ¿eh? Y también hay que tener en cuenta la rentabilidad del bono americano. La rentabilidad del bono americano está cayendo, lo cual confirma lo que tú decías, que están tan tranquilos, que dicen que la inflación la tienen muy controlada, y por lo tanto los bonos están cayendo. De momento, todo está tranquilo, está siendo bien recibido, pero hay un detalle que yo quiero destacar. El S&P 500 mantiene por encima del soporte 4.450 y está en la resistencia 4.010, 4.011. Es todo lo esperado. Movimiento lateral de momento. ¿De acuerdo? De momento. No hay señal peligrosa en ningún sentido. Today, we see little evidence of wage increases that might threaten excessive inflation. Broad-based measures of wages that adjust for compositional changes in the labor force, such as the Employment Cost Index and the Atlanta Wage Growth Tracker, show wages moving up at a pace that appears consistent with our longer-term inflation objective. We will continue to monitor this carefully. Policymakers and analysts generally believe that as long as longer-term inflation expectations remain anchored, policy can and should look through temporary swings in inflation. Our monetary policy framework emphasizes that anchoring longer-term expectations at 2% is important for both maximum employment and price stability. We carefully monitor a wide range of indicators of longer-term inflation expectations. Acaba de These measures descartar today are at lo levels que para broadly muchos analistas es el principal riesgo, el riesgo de que la inflación en el corto plazo, que es lo que estamos viendo, se convierta en permanente y ese vínculo entre uno y otro son los salarios. Entonces, estoy diciendo, estamos controlando de muy cerca las presiones en los sueldos, en los salarios, y no nos parece que se estén yendo que estén perdiendo el control y que sean consistentes con nuestras expectativas de inflación a largo plazo del 2%. Es decir, incluso esta posibilidad de transmisión de un grupo reducido a un grupo amplio de bienes y servicios en la economía, no creemos que se vaya a materializar. Insiste en el lado cómodo, dice. De todas formas, lo que determina el comportamiento de la inflación en un 60% es el precio del petróleo. Tengan ustedes en cuenta, no solamente son los salarios, están bien, que estén controlados, esto es una buena cosa, pero fíjense también en el petróleo, y el petróleo de momento está controlado y el movimiento lateral. Ojo con lo que está diciendo Financial Times. Dice Jerome Powell, dice Financial Times, acaba de enviar su señal más fuerte hasta ahora de que la Reserva Federal puede empezar ya a reducir su programa de estímulo masivo de la era de la pandemia este año, declarando, dice Financial Times, que el Banco Central de Estados Unidos habría cumplido ya el primero de sus 2 objetivos, que quiere lograr antes de reducir su apoyo, y está haciendo claros progresos, entrecomillado, en el segundo de sus objetivos. Dice Financial Times, es la señal más fuerte que esperaba el mercado para empezar, dice Financial Times, a reducir su programa de estímulo este mismo año. No vale, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta con lo que estamos escuchando, ¿no? Sí, pero hay que tener una cuenta para tener nosotros personalidad para afrontar esto. Una cosa es que empiecen el tapering, que lo empiecen ahora, que lo empiecen en diciembre, que lo empiecen en septiembre, y otra cosa es el tensionamiento de tipos. La señal más fuerte que están esperando los mercados, yo discrepo con todo el cariño del mundo con Financial Times, es cuándo se va a acabar esta política de tipos de interés ultra bajos. Este es el primer paso, lleva razón Financial Times, pero tapering no es tensionamiento de tipo. Y lo que están escuchando todos los mercados es si va a haber tensionamiento de tipo. Y por eso están subiendo el S&P 500, porque no esperan para nada tensionamiento de tipos. Por lo mismo que estabais diciendo de la inflación. ¿De acuerdo? Pero aquí el objetivo es tensionamiento de tipos. Eso es lo único. El tightening, me parece que lo dicen en inglés. Eso es lo que hay que escuchar. With inflation returning to levels consistent with our goal of inflation averaging 2% over time. Let me now turn to how the baseline outlook and the associated risks and uncertainties figure in our monetary policy making. The
period from 1950 through the early 1980s provides two important lessons for managing the risks and uncertainties we face today. The early days of stabilization policy in the 1950s taught monetary policymakers not to attempt to offset what are likely to be temporary fluctuations in inflation. Indeed, responding may do more harm than good, particularly in an era where policy rates are much closer to the effective lower bound even in good times. The main influence of monetary policy on inflation can come after a lag of a year or more. If a central bank tightens policy in response to factors that turn out to be temporary, the main policy effects are likely to arrive after the... Fijaros en los tipos de interés. Mirad cómo está el bono americano, la rentabilidad está cayendo y el S&P 500 está subiendo. Esto se está produciendo porque todos aquellos que habían comprado volatilidad la están cancelando. Luego, el S&P 500 está por encima de 4.000 y pico porque esta gente tiene que estar cancelando posiciones ahora mismo. De tal manera que, por favor, no compren, no sigan el discurso de Powell, no compren. Yo no me fiaría de esta subida. Creo que es solamente un dinero puntual derivado de los que se han afrontado al discurso desde posiciones cortas o protegiéndose frente a la volatilidad. Ojito, lo importante es cómo acaba esto. Y a mí las aperturas, coincidiendo con discursitos y la gente cancelando posiciones cortas, fíjense, lo veo en 4.501 al S&P 500 ahora mismo y yo estoy más por vender que por comprar. Se lo digo para que vean cómo yo lo estoy sintiendo en este momento. One likely contributing factor was that the public had come to generally expect higher inflation. One reason why we now monitor inflation expectations so carefully. Central banks have always faced the problem of distinguishing transitory inflation spikes from more troublesome developments, and it is sometimes difficult to do so with confidence in real time. At such times, there is no substitute for a careful focus on incoming data and evolving risks. If sustained higher inflation were to become a serious concern, the FOMC would certainly respond and use our tools to assure that inflation runs at levels that are consistent with our goal. Incoming data should provide more evidence that some of the supply-demand imbalances are improving, and more evidence of a continued moderation in inflation, particularly in goods and service prices that have been most affected by the pandemic. We also expect to see continued strong job creation, and we'll be learning more about the Delta variant's effects. For now, I believe that policy is well positioned. As always, we are prepared to adjust policy as appropriate to achieve our goals. Acaba de decir que por ahora se quedan como estás y que si aparecen nuevas noticias que ya la moverán, pero me parece esa frase es muy relevante, ¿no? Por el momento nos quedamos como estamos. No sé si esto supone que ni siquiera se anunciará el tapering en septiembre, pero la posición a los mercados les está sentando lo quieren. Fíjate, a mí, en este orden de cosas, lo más importante es el comportamiento del bono americano. El bono americano está cayendo. Esto está provocando una subida fuerte del oro y estamos viendo cómo las criptomonedas también están subiendo, ¿de acuerdo? Con lo cual, la fiesta va por ahí. El S&P 500 ha llegado al 4.500, está ahí en el 4.000, prácticamente, voy a ponerlo en el gráfico de 15 minutos para ver cómo se está comportando, está claramente alcista, está subiendo, me explico bien, con lo cual le está sentando fenomenal, está en 4.505. Yo apuesto que en 4.511 se para, porque tanto optimismo me mosquea. Yo estoy con la tecla SEO, ¿de acuerdo? Sí, llama la atención que los dos mensajes claros, no sé qué piensas también, Francisco, son sin duda empleo e inflación en el costado del coronavirus, pero que, como decías también antes, tanto empleo como inflación ha sido muy incisivo. Jerome Powell lo está siendo muy incisivo en decir que las cosas funcionan bien, ¿no? Lo que en un principio podría dar lugar a decir, bueno, pues si todo está funcionando bien y tenemos una tasa de paro ya por debajo del 6%, si está controlado toda esa parte también de inflación tal y como no ha parado de repetir en los últimos minutos, pero la realidad es lo que es esa frase que está diciendo. Todo parece indicar que 2022 incluso podría quedarse sin cambios en el tapering.
We have Bueno, said bueno, that we bueno. will continue to hold Al the revés, target al revés. for the federal funds rate Vamos a at pensar un the momento. level Si todo va the bien, economy ¿qué reaches sentido consistent tiene seguir metiendo consistent with 120.000 maximum millones al mes? ¿Por qué no reduces? inflation has ¿Por qué no reduces? and is on La track to conclusión es que tiene exceed tanto 2% miedo que no se for some atreve. time. ¿Pero qué sentido tiene esto? Yo, este discurso, si lo extendemos, debería acabar diciendo, señores, el tapering empieza We mañana. have reached 2% Porque ¿para qué inflation quieres el on a dinero? sustainable basis. ¿Para qué siguen metiéndolo? These Seguro are que se lo challenging preguntan, seguro que se lo times for preguntan. the public we serve, as the pandemic and its unprecedented toll on health and economic activity linger. But I will end on a positive note. Before the pandemic, we all saw the extraordinary benefits that a strong labor market can deliver to our society. Despite today's challenges, the economy is on a path to just such a labor market, with high levels of employment and participation, broadly shared wage gains, and inflation running close to our price stability goal. Thank you very much. Bueno, Sí, yo no sé si se ha cortado o qué ha sucedido. Yo empecé a escucharlo mal también, ¿no? Entiendo que como vosotros y no sabemos en el creo- punto en el que se encuentra ahora. Vamos a ver si No, o sea, yo creo que ha terminado, ¿eh? Que se ha que ha cerrado, despedido. ¿no? Sí, ha Sí. cerrado, se ha despedido amablemente y con un mensaje de optimismo, y lo que a mí me parece que no ha sido ningún anuncio claro. Entonces, yo también, llevo razón. a ver, para mí estamos cerca, quizás que ha sorprendido un poco, pero el escenario central antes de entrar en esta reunión era uno en el que no se mojaba. No daba pistas. Y si acaso confirmaba lo que todo el mundo espera, que es el anuncio en septiembre, en la reunión del 21 y 22 de septiembre de la Reserva Federal, de que empezaría el tapering. Y el consenso seguía que ese tapering empezaría unos meses más tarde, probablemente en enero, y que duraría 8 o 10 meses, y que a finales de 2022 o inicio de 2023 veríamos el primer subida de tipos de interés. Eso es lo que ahora mismo esperaba todo el mundo en el mercado financiero, o la posición más esperada. Lo que ha dicho ha sido básicamente nada. Ha hecho un repaso de los indicadores económicos, equilibrado, pero en mi opinión un poco resaltando los aspectos de los motivos por los que no es necesario quitar los apoyos, y ha cortado, y se ha despedido amablemente. Entonces a mí ahora me dejaría dudas de si incluso se va a anunciar ese tapering, ese recorte en septiembre. Bueno. Yo ahora mismo tengo más dudas que cuando empezó la charla. Bueno, Francisco, acabo de ver, mientras estabas hablando, estaba viendo la CNBC, y la CNBC acaba de poner un titular diciendo que el tapering lo van a empezar antes de principio, interpretan que va a iniciar el tapering antes de finales de año, un poco coincidiendo con lo que tú estabas señalando de que el mercado estaba descontando ese escenario, ¿no? A mí, de verdad, me vais a permitir, yo me fijo en el mercado, el S&P 500. Ojo un detalle, José Luis. Robert Kaplan es el presidente de Dallas, Sí. de la Reserva Federal de Dallas. Sí, este es muy... acaba de comentar que el tapering va a empezar lo antes posible. El otro día hizo... que el tapering va a empezar lo antes posible. Este hombre también dijo, y a mí me preocupó cuando lo dijo, pero me parece que fue el viernes de la semana pasada, que había que pensar un poco en ser prudente por el temor que tenía la variable delta. Y ahora parece, por lo que tú estás diciendo, que van a cambiar de opinión. El tapering está descontado, pero yo os digo una cosa, pero lo digo como realmente lo veo. En primer lugar, un gesto muy feo. Tú no puedes acabar la conferencia así. Da la sensación de que Biden no es un líder sólido. A mí me hubiera gustado, yo como participante en el mercado, yo quiero ver un líder sólido, un tío que salga diciendo lo que acaba de decir Kaplan. Empiezo con el tapering tal fecha. Este hombre yo creo que tiene un pie fuera ya prácticamente la Junta de Gobernadores del sistema de la Reserva Federal. Segundo lugar, tapering no es tan importante. ¿Por qué? Porque aquí lo que cuenta es el tensionamiento de tipos. Es que ni Kaplan ni él han dicho de cuándo van a subir los tipos. Ahora el único que ha hecho declaraciones en este sentido, como sabéis bien, es Bullard, que va ayer y dice, oye, mira, sí, vamos a acabar con el tapering pronto para empezar a subir los tipos. ¿Pero qué dices a subir los tipos? Aquí la clave es los tipos de interés. Y por lo que hace referencia a nosotros, a la bolsa, a los especuladores, yo espero un año 2022 alcista. Este discurso no me da miedo. ¿Me explico bien? No me da nada de miedo. Yo lo veo alcista. Ahora bien, en el corto plazo, pues hombre, yo creo que en el corto plazo vamos a ver cómo está el S&P 500, y estoy viendo que el S&P 500 estaba fantástico, ha llegado ahí al 4. Mira, cuando estábamos diciendo que había que vender, que era el 4.505, y ya está en 4.500. Sé que es una tontería y sigue siendo alcista a corto plazo, pero a mí me da la sensación de que con este discurso le va a costar trabajo superar la resistencia del 4.500, 4.520. ¿Me explico bien? Creo que es más probable
que se dirija a la zona del 4.450. Esto es lo que yo saco. Y luego los bonos están contentos. No hay ningún problema por parte de los bonos. Luego yo el discurso a mí me ha dejado... Yo quiero un líder al frente de la Reserva Federal, quiero un líder. Y este hombre no es un líder. Hombre, este hombre tiene una... También hay que tener en cuenta que se equivocó en el año 2018 y ahora tiene mucho miedo a equivocarse. ¿Me explico bien? Recordáis cuando subió los tipos de interés al 2,5 y se equivocó. Por lo tanto, yo creo que este hombre quiere ser prudente. Pero vamos, desde el punto de vista de los mercados, lectura neutral, movimiento lateral, no ha salido del movimiento lateral, zona de resistencia que no ha sido superada y ahora cuando veremos, cuando haya terminado el dinero de cancelación de posiciones cortas, a ver cómo vuelve. Y es el resumen que yo haría. Sí, os saco al debate una frase que he apuntado mientras estaba hablando. Jerome Powell dice en palabras textuales, traducida por mí, si un banco central endurece la política en respuesta a factores que resultan ser temporales, va al hilo de lo que decía José Luis, es probable que los principales efectos de la política lleguen después de que haya pasado la necesidad. Y yo apunto también, la medida de política monetaria inoportuna frena innecesariamente la contratación y otras actividades económicas y empuja la inflación más abajo de lo deseado. Hoy en día, con una importante holgura en el mercado laboral y la continuación de la pandemia, un error de este tipo podría ser especialmente perjudicial, es decir, en la línea de los tipos de interés también sin movimiento. ¿No, Francisco, cómo ves? Creo que está hablando, o sea, si yo fuera un banquero central, el mayor miedo que tendría, lo que me tendría empapado en sudor por la noche, sería la posibilidad de cometer el error de Jean-Claude Trichet en el año 2008, ¿no? Cuando leyó mal, es exactamente lo que acabas de comentar. Leyó mal la inflación y lo que fue un repunte temporal de inflación y una recuperación falsa, el rebote del gato muerto en mitad de la crisis de 2008, él lo tradujo como una recuperación fuerte. Era un halcón de perfil alemán, muy preocupado por la inflación, subió los tipos de interés y tuvo que, digamos, deshacer esa medida unos meses más tarde, mientras la economía y los mercados se colapsaban, ¿no? Ese es el principal miedo que tienen los banqueros centrales. Y a eso le añadimos el tapering fallido del año 2015, no, 2015, bueno, no recuerdo el año, en el que un anuncio también muy sutil de la posibilidad de, si las condiciones mejoraban, empezar a hacer una retirada de compra de activos que provocó pues un mes de caída en bolsa y 3 meses de caídas en los bonos, a pesar de que no se hizo ningún cambio en el programa durante 6 meses más, en el programa de compra de activos, pues es normal que los banqueros centrales sean muy cautelosos, ¿no? Estamos hablando de muchos billones de dólares que dependen de unas pocas palabras. Entonces, a mí el perfil de banquero central que comentaba José Luis antes me parece que duraría poco en el puesto porque cuando se es demasiado explícito, el poder del impacto de tus palabras puede irse de madre, ¿no? y provocar unas sacudidas muy fuertes, más en un mercado tan dopado como el que estamos viviendo ahora, que lleva básicamente 13 años de inyecciones de liquidez continua. Pero hay una cosa, hay una cosa que ha dicho muy interesante, que es el famoso tapering de 2015. Vamos a ver, insisto, distingamos tapering de tensionamiento de tipos. Lo que tú estabas diciendo antes, José Antonio, refiriéndote a las palabras de Biden, señor, estamos hablando de tapering. Aquí nadie está hablando de subir tipos de interés. Por una razón muy sencilla, porque todos sabemos que el tipo de interés de equilibrio está por debajo de 0 y usted no puede subir los tipos de interés. O sea, que no me venda la moto. ¿De acuerdo? Eso son divinas palabras. Y en esto de divinas palabras, yo voy a añadirte otro detalle. A mí me parecen estos banqueros centrales una panda de imprudentes, porque con la liquidez que hay en el sistema, para que vean ustedes cómo yo veo a los banqueros centrales, piensen en un incendio, piensen en la liquidez que hay, y yo estoy viendo a los banqueros centrales con una manguerita inyectando los 120.000 millones al mes. Es decir, yo los veo como unos señores que están echando gasolina a un fuego. La charla debía de ser, el título de la charla debía de ser esta: cómo el FED va a parar de echar gasolina a un fuego que está en marcha. ¿De acuerdo? Siguiente cuestión. Cuando precisamente, Francisco, insistiendo en la idea de tapering no es subida de tipos de interés, que tú te acordarás que en el año 2015, cuando se inició el tapering, a los 2 años empezaron las subidas de tipos de interés. ¿De acuerdo? Es decir, que cuando uno empieza el tapering, suponemos que si empieza el tapering ahora, en el mes de octubre o noviembre, la experiencia nos dice, la del 2015 precisamente, Francisco, nos dice que no habría subidas de tipo de interés hasta dentro de 2 años. Y no nos olvidemos,
la gente lo que le preocupa es la subida del tipo de interés, por una razón muy sencilla, porque todos sabemos que el tipo de interés de equilibrio, el tipo de interés neutral es negativo o cero, y ellos saben que no pueden subir los tipos de interés. Y con lo que tú me estás diciendo, José Antonio, nos está creando la falsa sensación de que esto es una situación normal. Señor, esto no es una situación normal. Cuando usted no es capaz ni de retirar ni empezar el tapering, cuando tiene el índice de estrés financiero en un nivel mínimo, cuando usted tiene los tipos de interés en cero, cuando usted tiene las bolsas en máximos y, como usted mismo acaba de decir, no le preocupa la inflación y la economía se está recuperando. Pero ¿qué me está contando usted, por favor? ¿Qué me está contando? ¿Usted quiere vendernos la moto de que esto es normal y va a aplicar un libro de texto? ¿Pero qué libro de texto van a aplicar ustedes si no hay ningún libro de texto que explique la situación actual? Quieren darnos una situación de que son capaces de subir los tipos de interés. Y luego hay otra cosa. Pero alma de cántaro, ¿cómo vas a subir los tipos de interés con el volumen de deuda que hay del mundo? Te crucifican los políticos. Con que suban medio punto los tipos de interés, te cargas el gasto social de Europa o de Estados Unidos. Quieren darnos una sensación de que todo va bien. Y esto a la bolsa les gusta. ¿Por qué les gusta la bolsa? Porque yo, como especulador, he visto a un Powell sin coraje para subir los tipos de interés, sin coraje ni para decir que es capaz de hacer un tapering. Y tiene que salir el vocero Kaplan a decirnos que en octubre. Pero, por favor, pero estos son los banqueros. Esto es un poliburó que está petrificado. Es mi opinión, ¿eh? No entiendo bien el discurso, lo confieso. Estás diciendo, por un lado, que la economía mundial no está en condiciones de aguantar una subida de tipos de interés, pero por otro lado me parece entender que de tu discurso que entiendes que lo correcto sería una buena subida, que querrías un banquero central que subiera los tipos de interés y, digamos, se cargara a las empresas estas que están endeudadas hasta las cejas y limpiara. Entonces, no lo acabo de pillar. A mí me parece que como un banquero central, una persona responsable de las políticas, digamos, de mantener la inflación y el empleo de una economía en general, del equilibrio macroeconómico de un país, no se trata de hacer limpia, se trata de que la economía siga funcionando con la mayor estabilidad posible, y en ese caso me parece totalmente comprensible. Estoy de acuerdo en que ahora mismo la economía mundial no es capaz de aguantar una subida de tipos de interés y que todo lo que estamos hablando son detallitos de 25 o 50 puntos básicos dentro de 4 o 5 años. Cuando la economía tenía otro perfil, se podían subir 2, 3, 4 puntos en un solo año. Ahora mismo eso es inconcebible por una serie de factores, por los altos niveles de endeudamiento, pero por el envejecimiento demográfico, por la falta de productividad. Esta economía han cambiado las reglas del juego y no aguanta tipos de interés altos. Entonces, entonces esa subida podría provocar un movimiento sísmico en la economía mundial. Luego está una cuestión de, digamos, de ideología, de pensar que eso, una visión más austríaca, por ejemplo, de los mercados, diría, eso sería bueno, hacer una buena limpia. Sube los tipos de interés y al que no sobreviva, que se aguante. Pero eso no es una posición que pueda mantener un banquero central en las economías socialdemócratas. No puedes hacerte responsable de cientos de millones de desempleados y millones de empresas que desaparezcan. Aunque, pero Francisco, seguimos con ese razonamiento. Me encanta tu razonamiento. Tú ahora coges y dices, vale, es evidente, si no puedes subir los tipos de interés, me estás vendiendo la idea de que la situación es normal. Todos sabemos que la situación es normal. Ahora, ahora decimos, vamos a aplicar los principios de la escuela austríaca. Dios mío, no lo hagas. ¿Por qué? Porque mandas toda la economía al palo y lo destrozas todo. Queda muy bien en teoría, y yo soy de la escuela austríaca, queda muy bien en teoría, pero tú, en el punto en el que estamos, este es un punto de no retorno. Esto es una patada para adelante, esto es MMT, y esto es un proceso deliberado de destrucción del dólar, que tampoco hemos hablado nada. La pena es que no hemos visto preguntas. A ver, José Antonio, tú que eres una persona influyente, gente de bien y con contactos, a ver si conseguimos un día hacer nosotros preguntas a este hombre. Bueno, al menos un día nos dejarán entrar, al segundo nos echarán. Bueno, no ha habido preguntas, ¿eh? ¿Ya han hecho preguntas? Aún así no ha habido preguntas, ¿eh? Sí que esperábamos que hubiera preguntas. No ha habido preguntas. No, había la leído comparecencia, han cerrado ya. Bueno, fijaros en el SP500, echar un vistazo, que el SP500 ha llegado al 4.505 cuando hemos dicho que había que vender, y ahora está en el 4.498. Parece como si ya se hubiera acabado el movimiento. Si con esto que ha dicho este hombre, el SP500 no ha superado el 4.520 ni lo ha tocado, yo apuesto porque de aquí al cierre de la sesión se va al 4.450.
¿De acuerdo? Con lo cual veis que al mercado, de momento, no le ha hecho nada, de tal manera que ha fastidiado a todo el mundo. Antes del mercado, como les he dicho anteriormente, había gente que había comprado BIS. Estos han sido los que han cancelado con la noticia. Ha provocado subida. Y luego había gente que había hecho el straddle de opciones, que había comprado opción de compra, opción de venta, y para aprovecharse de un movimiento violento. Y Powell no ha sido capaz de provocar un movimiento violento de los mercados. ¿Me explico bien? Ha subido un 0,60. De tal manera que ha decepcionado a todos y la peña, los especuladores, están cancelando las posiciones que habían tomado de cara a una sorpresa por parte del discurso de... A ver, es que decepcionar a todos por no provocar un movimiento violento del mercado. Es que es exactamente lo contrario, en mi opinión. Es la definición de éxito para un banquero central que interviene para lanzar un mensaje a la economía es no provocar un movimiento violento del mercado. El objetivo no es provocar un movimiento del mercado. A lo mejor una persona que se dedica profesionalmente a la especulación, sí, es el objetivo que está deseando. El 99% del mercado de los inversores y de los jefes de empresa que están decidiendo ahora qué decisiones de financiación van a tomar para sus empresas, no quieren movimientos violentos, lo contrario. Estoy de acuerdo contigo, Francisco, estoy de acuerdo contigo. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece muy bien. Yo soy un especulador y quiero fiesta. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora bien, como especulador, y me imagino que los empresarios también y los gestores de fondos, que los gestores de fondos son los principales especuladores que hay, no nos olvidemos, gestores de fondos y los ricos, estos que defiende Powell, lo que queremos es un banquero central que sea un líder, porque un banquero central líder con conocimiento reduce la incertidumbre, ¿de acuerdo? Y tú sabes perfectamente como yo que este banquero central, que con las palabras es un no sé qué y un qué sé yo, no tiene fuerza, de la herida que tiene todavía del año 2000, del error que cometió en el 2018, todavía le supura, me explico bien, el error que ha cometido es provocar la burbuja más grande de la historia. Y ese señor que va a estropear toda la economía, sale por la tele con una sutileza, ay, no quiero molestar a los mercados, pero alma de cántaro, que has creado la burbuja más grande de la historia, que el SP500 me parece que lleva 10 meses sin corregir el 5% por tu intervención. Es decir, que comparto tu argumento, Francisco, en el corto plazo, pero en el largo plazo nos está mandando lo peor. Nos están mandando unos banqueros centrales que están creando la burbuja más grande de la historia y que cada día que pasa están convirtiendo al sistema más frágil. ¿De acuerdo? Pero vamos, a corto plazo estoy de acuerdo contigo y te doy la razón. Bueno, yo creo que, Francisco, a saber que quieras añadir tú, podemos terminar el análisis aquí de esta comparecencia de Jerome Powell. Parece claro que antes o después ese tapering puede comenzar en este año, que la visión de la economía que ha mostrado Jerome Powell es positiva, que todo va recuperándose y así lo está viendo el mercado. Francisco, José Luis, Francisco Quintana, José Luis Cava, gracias a los dos por estar con nosotros en esta comparecencia tan importante de Jerome Powell. Buen día. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Buen negocio. Un placer. Encantado, Francisco. Ha sido un placer. Muchas gracias, José Luis. Gracias. A ustedes también que nos han seguido al otro lado de la pantalla, les dejamos ya con lo mejor que ha tenido todo este día, con distintas entrevistas que hemos tenido desde primera hora de la mañana. Buen día a todos ustedes y buen negocio. Este viernes a las 4 de la tarde los banqueros centrales tienen la palabra en Jackson Hole. ¿Dará la Reserva Federal más pistas sobre el esperado tapering? Sigue en directo el discurso de Jerome Powell con José Antonio Bittner, José Luis Cava y Francisco Quintana en Negocios Televisión.